La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Segunda Crónicas, capítulo 5. Saludos, estimado oyente. Después de 7 años y medio del inicio de la construcción del templo, la obra fue finalmente concluida. El pináculo de este pasaje yace en el hecho mencionado al final del versículo 13 y todo el versículo 14, en el contexto de la adoración a Dios. Y con el arca del pacto ya instalado en el lugar santísimo, dice que la casa de Jehová se llenó de una nube y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La nube representaba la presencia de Dios, llenando aquel lugar consagrado a Él. Así fue como Dios mostró su presencia en Éxodo capítulo 40, cuando Moisés erigió el tabernáculo de reunión. Éxodo 40, versículos 34-35 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa nube sobre el tabernáculo y el templo eran la confirmación de que aquella obra culminada fue de su agrado. Y aunque llena de materiales preciosos como el oro, plata, bronce y piedras preciosas, esa nube era lo que hacía que este templo tenga valor. Estimados oyentes, como dijimos anteriormente, tanto el tabernáculo como el templo fueron sombras que apuntaban al sol de justicia, Jesucristo. Apuntaban a aquel Hijo eterno que se encarnó y tabernaculizó entre nosotros. Apuntaban a aquel que es mayor que Moisés y más grande que Salomón. Jesucristo vivió una vida perfecta en obediencia a su Padre, llegó a la cruz siendo el justo entre los justos, y antes de entregar el Espíritu dijo: consumado es, la obra está terminada, la obra ha culminado. Y obviamente, a diferencia de la obra de Salomón, la obra de Cristo sería duradera, sería sempiterna, sin fin. Él dio su vida para pagar la deuda de los pecadores que creen en Él y para satisfacer la justa ira de Dios por causa del pecado. Y el Padre, confirmando su satisfacción con tal perfecta obra, levantó no una nube, sino a su Hijo de entre los muertos, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como dice el autor a los Hebreos. Puede que hoy no veamos una nube llenar nuestros salones de reuniones como iglesias, pero si esa iglesia local, sea que se reúnan en un edificio o en carpas o debajo de un árbol, es una iglesia proclamadora fiel de las palabras de Cristo y está llena, rebosante de esas palabras en doctrina y práctica, la presencia de Jesucristo por medio de su Espíritu es segura allí. Cristo prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Cristo se pasea en medio de sus iglesias locales, como vio Juan en su visión de Apocalipsis. Y qué reconfortante es saber que Cristo no abandona a sus ovejas como buen pastor, que su presencia está en nosotros por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros como su templo. Si es que tú eres cristiano, has sido consagrado a Dios. Y si hoy valemos algo, y sí que valemos, es por la obra de Dios en nosotros. Y nuestra vida hoy tiene el precio de la vida de Cristo. Piensa en esto la siguiente vez que seas tentado. Piensa en esto la siguiente vez que estés por reaccionar con una mala actitud. Por la fe en Jesucristo eres templo del Espíritu Santo. Por la fe en Jesucristo eres una herramienta por la cual el nombre de Dios es glorificado. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.